Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes. Gracias por mantener siempre esa fiel sintonía a nuestro programa. Y sobre todo en este día, martes 20 de abril, estamos a pocos días para conmemorar el Día del Planeta, Día del Agua, Día del Medio Ambiente, de muchos aspectos que rodean precisamente toda nuestra naturaleza y sobre todo nuestra existencia. Así es que vamos a tratar la manera de darle ese espacio también de reflexión a un tema tan, pero tan necesario en su abordaje y que pasa tan invisibilizado, sobre todo por la entretención en la que nos tienen todos aquellos temas que se manejan vigentes en la agenda, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Así es que desde ya pendientes. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana hemos querido hacer un análisis de país desde el punto de vista de el ejercicio de lo que se está haciendo en cuanto al combate de la delincuencia. El reporte último que se tiene del número de capturas como fuente de la Policía Nacional Civil es que andamos alrededor ya de los 14.068 personas detenidas. Todo esto en el marco del régimen de excepción, lo cual significa desde luego, como siempre, la gran discusión hoy en día sobre la existencia, la ampliación de lo que sería el régimen de excepción que está ya por cumplirse. Del día de ayer fue aprobada una ley que habilita precisamente a socios con privados y también habla de expropiaciones para construir cárceles. Ese es un tema que el día de ayer, por cierto, se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa. Vamos a tratar de hablar de estos y otros temas y quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, para hablar sobre eso y otros temas también que tienen que ver con el quehacer de la actividad política, electoral también. Gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación, siempre un gusto. Gracias. ¿Cuál es el examen o la lectura que a la fecha, a pocos días ya de concluir lo que sería el mes correspondiente al estado de excepción, cuál es la valoración que tienes con relación a este? Bueno, en primer lugar, hablando desde la postura de las organizaciones de sociedad civil, obviamente, y esto creo que está de más decirlo, pero hay que recalcarlo, dada la tergiversación y la manipulación de lo que nosotros hemos señalado por parte del gobierno y sus personeros, nosotros de ninguna manera estamos a favor de las pandillas, de la criminalidad. Obviamente no podemos avalar este tipo de comportamientos. Obviamente sabemos todo el dolor que han generado las pandillas a este país durante años y por lo tanto de ninguna manera vamos a estar a favor de que se protejan, que se pacte con estos grupos de pandillas. Eso en un primer momento, porque creo que es importante decirlo. Dejarlo bien claro, es decir, sí, cuando alzan la voz para expresar sus comentarios, sus análisis, no es que estén en contra precisamente o a favor, perdón, de estos pandillas, grupos. Exacto. Pero dicho esto, esto nos lleva a también señalar que cualquier acción gubernamental debe de estar amparada en la ley y en la Constitución de la República y debe de respetar derechos fundamentales de las personas independientemente de quién se trate, porque este es otro de los aspectos que también se ha tergiversado. Cuando decimos que se debe respetar los derechos, se debe respetar la ley, estamos hablando de los derechos y la ley para toda la ciudadanía, no estamos hablando solo para los pandilleros ni nada por el estilo. Estamos hablando de, como sociedad, los gobernantes están obligados a respetar, a ceñir su actuación a la ley, a la Constitución, a los tratados internacionales, a los principios básicos democráticos. A eso se debe de amoldar el comportamiento de un gobernante, de los gobernantes. En esa medida, nosotros hemos señalado que el régimen de excepción, por su gravedad,
por lo que implica para el ejercicio de los derechos, no era la medida que se debía adoptar para combatir la criminalidad, porque estamos hablando que un régimen de excepción es precisamente para situaciones excepcionales que salen del control normal de un Estado. Y en este caso, el tema de la criminalidad, y no es que esté diciendo que es algo positivo ni nada por el estilo, y lo recalco porque son especialistas en tergiversar lo que uno dice, la gente del gobierno, la criminalidad es, digamos, algo, si se quiere, que no reviste, porque es la criminalidad ordinaria, no reviste algo excepcional. Es cierto, se dieron una serie de homicidios en un corto periodo de tiempo, pero el régimen de excepción está pensado para alteraciones del orden público en otro sentido, que puedan provenir de tragedias, catástrofes naturales, estados de guerra, etcétera. O sea, no por criminalidad ordinaria, porque esta es criminalidad ordinaria la que estamos viendo, y no con eso la estoy avalando. Entonces, el punto es que el régimen de excepción lo que ha generado es un estado de cosas inconstitucional. A ver, pero ¿no crees tú que alguien te puede también decir, pero si no fuese por un estado de excepción, a estas alturas no tuviésemos el control de esa situación? ¿Y que ahí es donde viene? Dos, no se tuviese la captura, yo no digo que las 14.062, que creo que son las últimas cifras, 68 que ha dado la Policía Nacional Civil, todos sean delincuentes. Claro. A lo mejor 4.000 no lo sean, pero el resto sí, y son aquellos que estaban en la calle. Eso te lo puede decir cualquiera, Claro. y trataré la manera de colocarme en el plano de ellos para poder sacar la esencia del análisis que estamos haciendo. Y digamos, devolviendo la pregunta, Ernesto, para la ciudadanía, Sí. y usted que lo hace, ¿qué le impedía al gobierno capturar a estos líderes pandilleros, a estas pandillas? ¿Qué le impedía? Hablando en la práctica, materialmente, ¿qué le impedía? Pregunto, ¿qué le impedía hacer esto? O sea, es increíble que el gobierno en 5 o 6 días, o en menos, haya detectado, haya localizado dónde residían, dónde operaban 2.000 o 3.000 pandilleros, que fueron los que capturaron Entiendo que se generaron 3 aspectos elementales en ello. Uno, que se creó un decreto de denuncia ciudadana. Creo que era una ley de compensación que en su momento para poder de alguna manera denunciarlo. Por eso de alguna manera se logró llegar directamente. Eso lo dice la versión oficial. Estoy tratando la manera de llevarlo. Segundo elemento es que de alguna manera se necesita llevar una orden judicial para poder llegar y a entrar a una casa. Pero todas esas cosas... ¿qué le impedía a la fiscalía, a la policía? Sabemos que esta es una casa destroyer. Sabemos que en este pasaje 5 casas son ocupadas por pandilleros y han cometido estos delitos. ¿Qué le impedía a la fiscalía solicitar o a la policía una orden de detención para estas personas? ¿Qué impedía? No le impedía nada, Ernesto. O sea, podían hacerlo con la regulación ordinaria que tenían. Ok, el error que ven organizaciones como la que tú representas y otras es haber establecido el régimen de excepción. Exacto. Eso. ¿Sí? Ese es un primer error a nuestro juicio. ¿En qué quita y en qué quita, en qué afecta y en qué no afecta? Claro. El diario vivir, sobre todo porque yo se lo preguntaba el día de ayer precisamente a la ministra de Turismo, y decía que bajo un estado de excepción aún, mira cuánta gente salió. Es la gente buena. Estuvimos en guerra 12 años, Ernesto, y las playas estaban llenas. En guerra. O sea, la ciudadanía tiene que vivir y al final uno se normaliza ciertas situaciones que no debería de pasar, pero eso sucede. En guerra, recordemos las playas, cómo pasaban de abarrotadas en la guerra. Cuando uno podría decir que esa es una situación sumamente extrema, el conflicto armado, y teníamos playas... ¿O es porque en su esencia hay otros elementos o figuras, digamos, jurídicas que afectan el diario vivir en su conjunto de algunos otros actores de la vida política? Es que hay... es por ahí donde vamos, para que no le veamos... No, digamos, es que Ernesto, hay una serie de afectaciones, unas que la ciudadanía no percibe o no entiende que están ahí, y otras que sí se pueden dar y se ven evidentemente. Las que se ven evidentemente son estas detenciones arbitrarias que se han dado, que ya están comenzando a salir números que no sabemos cuánto en realidad
a cuánto asciende estas detenciones arbitrarias que están pasando mucha ciudadanía. Otros, por ejemplo, personas que viven en comunidades y que no tienen nada que ver con el crimen organizado, las pandillas ni nada de esto, están sufriendo una serie de afectaciones. Me comentaba alguien que vive en una de estas comunidades que cuando llegan los agentes de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, muchas veces ellos están comiendo y tienen que abrir las puertas y entran y registran sus casas sin ningún, sin ningún sentido. Simplemente llegan a revisar si están resguardando pandilleros, por ejemplo. Así llegan, sin ninguna orden, sin nada, simplemente llegan y hacen esto. Entonces ahí es donde viene la pregunta: ¿qué les faculta, qué orden judicial o qué ley le faculta para hacer esto a la policía? Fíjate que aquí tengo a Tony Hernández que con mucho respeto escribe y dice lo siguiente: Ernesto, explícale a tu panelista que sin régimen de excepción, se le da tiempo al delincuente para que huya. En este caso, dice, sectores como los que él representa siempre estarán buscando lo negativo, pero ese es el elemento, es que allí hay, digamos, puntos que maneja la población que de alguna manera tienen cierta lógica. Por ejemplo, ¿por qué avisarle tú al delincuente que vas a llegar a traerlo, ¿verdad?, cuando tenés que sorprenderlo? Estoy tratando la manera de llevar un poco en su conjunto, entiendo, Ernesto, ¿verdad?, para lograr pero veamos algo. Sí. Si hay un homicidio, por ejemplo, hay extorsiones, hay denuncias ciudadanas, la policía puede proceder contra estas personas sin estarles avisando que va a llegar a hacer un operativo para detenerlo. ¿Sí? O sea, ¿a qué es lo que queremos llegar, Ernesto? Digamos, para concluir, digamos, esa idea. Las fuerzas de seguridad pública tenían, con la legislación que estaba vigente antes de entrar en el régimen de excepción, tenían las facultades, las herramientas para proceder contra los criminales. Porque piense usted, el régimen de excepción, más allá de la intervención en los derechos fundamentales, ¿qué otra cosa le habilitó al gobierno? ¿Qué le habilitó? Eso de que le avisaban a los criminales, eso no es cierto. Si es que aquí, o sea, hay un delito, se pide la detención administrativa y se procede contra el que ha cometido el delito. Y no se le está avisando. Entonces, el punto es que no le habilitó algo extra al gobierno el régimen de excepción. Y aquí a lo que queremos llegar es, increíblemente, los organismos de inteligencia del Estado y la policía, en un par de semanas, encontraron a todos los pandilleros, a los que estaban extorsionando, a los que estaban asesinando. Los encontraron por arte de magia, 2 semanas lo hicieron. Y entonces le digo a la ciudadanía, sí, está bien, muchos pueden decir, los han quitado los pandilleros de la comunidad, pero pregúntese por qué no había hecho esto el gobierno si tenía las herramientas para hacerlo antes del régimen de excepción. Porque tú me puedes decir, Ernesto, no, es que ahora puede, como se suspende la inviolabilidad de las telecomunicaciones, ahora lo puede hacer el gobierno, y ahí escuchó las conversaciones. Puede entrar sin ninguna autorización judicial inmediatamente a la autoridad, etcétera. Ahí hay un tema, Ernesto. Por ejemplo, en las telecomunicaciones hay una ley. Estaba una ley vigente. Sí, recuerdo que entramos en esa discusión. De intervención de telecomunicaciones. Y ya estaba, que no había necesidad, o por lo menos de modificar el código, sino más bien irse a la ley. No había. Y otra cosa, por ejemplo, si hay un criminal o una persona que ha cometido un delito en flagrancia, puede la policía ingresar a su vivienda porque está en flagrancia para detenerlo. O sea, a lo que quiero ir, Ernesto, es que hay que ver también el régimen de excepción como una jugada política del gobierno. ¿Por qué? Porque al final, uno, no era necesario, porque con las herramientas ordinarias lo podían hacer. Dos, hay temas que son más preocupantes para la ciudadanía, como la economía, por ejemplo,
y otros temas que ya al gobierno no le estaban rindiendo dividendos electorales, como el tema de la pandemia. Ya la pandemia pasó a un segundo plano, ya no le genera apoyos al gobierno, o sea, ese tema ya la ciudadanía lo dejó de lado. Entonces necesitaba retomar un tema. Ok. A tu criterio, entonces, la versión oficial de que la población está más tranquila ahora, tras haberse implementado el estado de excepción y que el honrado no tiene por qué temer y anda tranquilamente en las calles, ¿qué piensas? Ahí hay dos cosas, Ernesto. Okay. Obviamente, no hay que negar que la recogida de pandilleros que se han hecho y de otras personas, de alguna manera le puede significar a la ciudadanía que ya no tiene a los pandilleros ahí en su comunidad, ¿sí? Eso no se puede negar, o sea, la gente ya no ve al pandillero, ¿sí? Pero el otro tema es ese argumento de que el que nada debe, nada teme. Ojo con eso, porque lo que está pasando o lo que esconde ese argumento es que nosotros debemos de normalizar y aceptar que en cualquier momento nuestro derecho, con tal de estar seguros, entre comillas, puede ser violentado por el gobierno sin ningún problema. Esa es la otra cara de la moneda que ya vamos a tocar. Pero, de nuevo, la pregunta, ¿tú crees que la población no se siente más tranquila hoy? Habría que ver, Ernesto, y aquí es bien difícil señalarlo, porque yo he escuchado personas que viven en comunidades rojas de alto riesgo y todo, y lo que dicen es que siguen extorsionando. Las pandillas siguen extorsionando. A casi un mes del estado de excepción. Sí, que están usando otros métodos, o sea, y todo esto. Pero esto lo dice la gente que vive en las comunidades. Fuentes muy cercanas del gobierno han dicho, y eso se ha conocido, que se va a hacer una ampliación del estado de excepción. 1, 2, de que no se van a cansar hasta llegar a sacar a las casas en donde se encuentren, en las montañas, estos delincuentes. Yo no sé si ayer íbamos a entrar un poco a conocer también el debate que se generó alrededor de la aprobación precisamente de una ley para construir más cárceles, que es otro elemento. Pero de nuevo, como dice el televidente, Ernesto, seguramente no está resuelto el problema del todo. Pero quiero decirte que en mi colonia, en este caso del sector de Apópadis, existe una tranquilidad porque la mayoría de los delincuentes que ya sabíamos que eran y que nos daban miedo, ya se los llevaron. Entonces, dice ahí, tu panelista debería de entender de que la población está ahora mejor que antes. Si es que yo no he negado de que la ciudadanía que vive en ciertas comunidades pueda estar, digamos, con un mayor grado de tranquilidad, pues obviamente le han quitado al pandillero, pero eso, como digo, hay que ver también de comunidad en comunidad hasta dónde llega ese efecto. Los alcances que puede tener. Los alcances que puede tener, porque pueden ¿A ti te preocupan las violaciones? Entendería que organizaciones como la que tú representas, y voy a tratar la manera de ir un poco colocando sobre la base estas piezas de discusión y análisis, es que lo que preocupa es los abusos que se cometen. Eso, Ernesto, y en el fondo lo que decía, es una sociedad que está aceptando que le limiten sus derechos y aceptando y normalizando que el gobierno pueda cometer algún exceso contra nosotros. Que obviamente me va a decir, no, es que solo ha sido el margen de error que dice el gobierno, el 1%. Ese es y contra eso estamos hablando. Pero hay que decirle de nuevo a la ciudadanía, el día de mañana puede ser usted que está viendo esta entrevista el que se vea afectado. Ese es el punto. O sea, el gobierno debe, y retomo lo que dije al inicio, el gobierno debe de actuar conforme a la ley, conforme a la Constitución y no abusar de sus facultades. Ese es el punto al final. Se lo preguntaba a un oficial de la policía y manifestaba que qué pasa cuando hay personas que no tienen ningún tipo de vinculación, o mejor dicho, tatuajes o que se califican como personas que no pertenecen, son colaboradores. Y la colaboración nos lleva a eso. Ernesto,
Es que ahí es donde venimos y linda, hay una frontera ahí, ¿no? Claro, Obviamente ahí hay una frontera, ¿verdad? Y señalamos por qué este régimen de excepción tiene, digamos, esas problemáticas. Porque para que nosotros podamos señalar que alguien es colaborador y que probablemente mucha gente lo puede hacer, no estamos negando ese hecho, pero hay que comprobarle a esta persona de forma fehaciente que es un colaborador de pandillas. Como yo decía al inicio, no es defender aquí a pandillas ni colaboradores, no. No, pues ya estamos haciendo un análisis. Yo siempre les he dicho, miren, aquí no, este programa no es para atacar o defender, no, estamos haciendo un análisis desde tu punto de vista. ¿no? Por usted, Ernesto, yo lo digo porque después se tergiversa todo, Sí, o sea, después lo tergiversan y dicen otras cosas. Pero el punto al final es que se debe de investigar y justificar y fundamentar que esta persona es un colaborador para proceder a la detención. Se están cometiendo violaciones. Hay organizaciones que tienen registros de una serie de detenciones arbitrarias y pueden haber otro sinfín de detenciones que son ilegales, pero que al final la gente no va a señalar, no va a denunciar por temor, por desconocimiento de que está pasando esto. Pero el punto, Ernesto, acá, como decía yo al inicio, no es un tema de si es un error del 1% o del 3% o lo que sea. No es ese el meollo del asunto, Ernesto, sino que es que como sociedad estamos aceptando en función de supuestamente la seguridad pública que el gobierno pueda tomar este tipo de medidas que son contrarias a la Constitución y que afectan nuestros derechos. Eso creo que es el punto, Ernesto. O sea, como sociedad estamos aplaudiendo que nos limiten nuestros derechos. Eso es lo que creo que es a lo que hay que ponerle atención. Ahora, este tema relacionado con la violación de derechos y principios fundamentales que la Constitución concede a un ciudadano honrado, es el punto en el cual los mismos funcionarios sostienen el que nada debe, nada teme. Y ahí es donde entra la discusión entre sectores como los que tú representas, que sostienen que detrás de todo esto lo que hay es más una movida política que otra. Y ya tú nos dabas una lista de argumentos, uno de ellos es que si ya sabían quiénes eran, ¿por qué no los traían? Y en fin, si ya tenían todo fríamente calculado, ¿por qué no se hacía entonces? Bueno. Es que ahí es donde obviamente el gobierno es hábil discursivamente en plantearle a la gente este adagio popular de que si yo no debo nada, ¿por qué voy a temer? Pero es que aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que hay leyes que limitan el ejercicio del poder del gobierno. Hay leyes que protegen nuestros derechos y eso es a lo que están obligados los funcionarios. Aquí no es que si no temes, no tenés por qué, si no debes, no tenés por qué temer. No se trata de eso, Ernesto. Aquí, si estamos en un régimen de leyes, si hay un Estado de Derecho, no se puede venir y argumentar eso, porque, ¿por qué, por ejemplo? Si yo tengo, voy a poner un caso, yo no tengo ningún hecho delictivo, yo no he cometido ningún hecho delictivo, ¿por qué va a venir el gobierno a intrometerse en mi propiedad? ¿Por qué va a venir a intrometerse en mi intimidad? ¿Por qué lo va a hacer si yo no tengo ninguna responsabilidad de nada? Aunque yo no haya, o sea, como digo, no haya cometido nada. ¿Qué le facilita al gobierno involucrarse en esa esfera jurídica personal que todos tenemos, nuestros derechos? ¿Por qué lo va a hacer el gobierno? La única forma de que el gobierno pueda interferir en nuestra vida cotidiana es si hay un indicio de que yo he pertenecido o yo he cometido un delito. Ahí sí hay una habilitación para que el gobierno venga y se intrometa en mi derecho. Pero si no lo hay, ¿por qué lo va a hacer? Ayer decía el debate en la Asamblea Legislativa, voy a pedirle de favor y de forma improvisada, vamos a esperar el tiempo a nuestro productor, nos tenga lista la nota periodística del debate en la Asamblea Legislativa que llevó consigo precisamente a la aprobación con 64 votos a favor para crear la ley especial para la construcción de centros penitenciarios en el país,
con la que se permite realizar contrataciones directas y obviar la ley de contratación y licitaciones, a partir de que se va a llevar a cabo bajo la figura también y el acompañamiento de privados. ¿Qué piensas tú también con relación a esta nueva ley? Bueno, a mí en realidad me sorprende que se deba de emitir una ley para construir centros penitenciarios. O sea, yo pregunto, y le dejo esta pregunta a la ciudadanía, que con la legislación actual no se puede construir un centro penitenciario, pregunto yo. O sea, ¿por qué una ley especial para esto? Yo solo me lo explico en dos razones. Uno, el gobierno debe de seguir alimentando esta guerra contra las pandillas, y qué mejor forma de emitir leyes para la guerra contra las pandillas. Esa es una de las explicaciones que yo me doy de por qué una ley. Si eso lo puede hacer el gobierno con la legislación actual, con la CAP, o si es una inversión que quieren involucrar a privados, está la ley de socio público-privado y pueden hacer las penitenciarías, ya que lo administra un privado, por ejemplo. O sea, estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que eso haga, sino que está la ley, está la CAP, donde el Estado puede, en este caso, requerir un contrato con una constructora, con una empresa, para que le levante las prisiones. O sea, no entiendo, digo, ¿para qué? O podría decirse, no se entiende para qué una ley especial para esto. Porque entonces aprobemos una ley especial para construir carreteras, por ejemplo, etcétera. O sea, el punto acá es, y vuelvo a lo que mencionaba, el gobierno debe de seguir alimentando la narrativa de la guerra contra las pandillas, y por eso esta ley. Ese es un primer punto. Y lo segundo es que las disposiciones de la ley, hasta donde yo leí ayer, implicaban que no se debe utilizar o se puede evadir la utilización de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, la CAP. Y esto, digamos, para los ciudadanos que tal vez no saben de este tema, el gobierno, las autoridades públicas, para contratar un servicio o una obra, deben de someter a un concurso público donde participen todas las empresas habidas y por haber, para que el gobierno escoja la mejor oferta donde haya conveniencia para el Estado, y esta empresa sea la que construya una carretera, por ejemplo, o preste un servicio. Pero entonces ahí el punto es una competencia por igual, hay oferta y demanda. Pero lo que está haciendo el gobierno con esta ley es que no va a hacer esa competencia. Puede hacer una designación directa de una empresa para que construya los centros. Veamos un poco, si quieres, se parece el debate que se llevó a cabo ayer, lo analizamos. Después de esta pausa comercial que me la están pidiendo, son las 6:59. Regresamos con ese análisis, y luego en la segunda parte estará conmigo el ministro de Salud, estará con nosotros dándonos a conocer también todos aquellos resultados positivos que se han generado en términos de cómo se manejó la Semana Santa. Además, llevamos ya, creo, el cuarto día sin un fallecido en el tema COVID, según la parte oficial. Y vamos a hablar precisamente de otros aspectos importantes. Esto será en la segunda parte con el ministro de Salud, Francisco Alavid. Así es que desde ya los invito a que me acompañen. Me voy a una pausa y regresamos para que analicemos el tema del debate que se generó ayer en la Asamblea Legislativa en torno a esta ley para la construcción de más cárceles en nuestro país. Pausa y volvemos con más. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Gracias a Econoparts, vamos de nuevo a conocer cómo está la situación en nuestras calles y avenidas. Recuerde, un saludo especial a nuestros buenos amigos de Econoparts, líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial, por también estar cumpliendo sus 50 años. Así, escúchese bien, 50 años de estar dándole a los salvadoreños gran parte de los mejores repuestos automotrices. Y recuerden que desde que comenzaron, ellos han sido parte de nuestras vidas. Vamos a ver, veamos cómo están las calles. Ahí está. Sector del oriente de la capital, vámonos hasta lo que sería el Boulevard del Ejército, bastante lento el tráfico de ingreso y conectando hacia lo que sería el sector de la
terminal o la ex terminal de Oriente. Veamos ahí también la conexión que se hace hacia lo que sería el Arturo Castellano, que también está bastante complicado para poder ingresar y conectar con este bulevar, antes Venezuela. Recuerde, Econopar 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, a raíz de todo este tema que seguimos conversando precisamente con nuestro invitado, Eduardo Escobar, él es director ejecutivo de Acción Ciudadana, es el elemento de discusión que se ha generado en la Asamblea Legislativa y que tiene que ver precisamente con respecto a la construcción de más cárceles. Se generó un debate muy intenso, decía el presidente Ernesto Castro ayer, si es de seguir construyendo, si es de seguir ampliando el Estado, lo vamos a seguir haciendo porque la población se lo merece. Veamos un poco declaraciones que se generaron parte de ese debate en la Asamblea Legislativa en el siguiente reporte. En los últimos días, al menos 14.000 pandilleros han sido capturados en el marco del régimen de excepción. Queda aprobada la ley. Ante el incremento de la población penitenciaria, los diputados aprobaron con 64 votos la ley especial para la construcción de centros penales. Que vamos a construir un nuevo centro penal. Si es necesario construir 2, 3, 4, 5, lo vamos a hacer. Y si es necesario seguir tomando más decisiones para que la gente en las comunidades esté tranquila y en paz, las vamos a hacer. Sencillo. Si es que no nos van a detener. Dicha normativa aprobada con dispensa de trámite establece un marco para la planificación, el diseño, la construcción y el mantenimiento de los centros penitenciarios, iniciativa que para el FMLN representa una contradicción. Lo cierto es que hay una contradicción enorme partiendo por el mismo presidente de la República y los distintos funcionarios. En un principio hablaron de que iban a cerrar los centros penales y que iban a promover el estudio, iban a masificar el estudio, la gratuidad del estudio. Ahora vemos todo lo contrario, lamentablemente. Esta ley tiene un régimen transitorio de adquisición de inmuebles que faculta al Ministerio de Obras Públicas para declarar de utilidad pública los bienes, obras y edificaciones que comprenderán el área de construcción de los centros penales. Ante esto, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, también criticó dicha normativa. Hablan de proteger a la gente honrada, pero están dispuestos a expropiarle sus inmuebles a las personas usando figuras de utilidad pública, plazos cortísimos para que la gente ni se dé cuenta que le van a expropiar su propiedad. A ver, con esta ley el MOP va a concentrar la propiedad de todos los inmuebles que estén en este momento a nombre de cualquier entidad pública. Según los diputados, para la construcción de cárceles y el proceso de compras no se aplicarán las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP, y los procesos serán exonerados de impuestos. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Bueno, ahí tenemos elementos importantes que analizarlos, sobre todo viniendo desde la parte de la presidencia. Le decía él, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo y lo vamos a hacer, ¿verdad? Y por supuesto la reacción de la oposición. Bueno, en primer lugar, Ernesto, sin duda el sistema penitenciario ha estado colapsado, ha estado sobrepasado en su capacidad, y esto no es de este gobierno, sino que históricamente no ha prestado las condiciones básicas para que las personas que son los reos puedan tener, digamos, una vida aceptable. Y no estoy, ya lo van a sacar de contexto esto que acabo de decir, porque recordemos que hay condiciones de hacinamiento, condiciones infrahumanas en las prisiones, y esto no solo en El Salvador, estamos hablando en la región, que esa es digamos, como la norma. Entonces, en esa medida, para generar, digamos, mayor capacidad al sistema penitenciario, está bien que se construya centros penales. O sea, creo que ahí no está el debate de que si se tiene que construir o no centros penales. Acá el punto es la forma en que lo van a hacer. De nuevo, vamos a la forma. O sea, en realidad, creo yo que la ciudadanía tiene que ver eso. Una cosa es el fondo del asunto, que es
darle más capacidad al sistema penitenciario para acoger a reos, y otra es la forma en que lo van a hacer. Entonces, con lo primero, yo creo que pocas personas pueden estar en desacuerdo de que hay que ampliar la capacidad del sistema penitenciario. Hay que ampliarlo para tener mayor capacidad de recibir reos. Pero el punto acá es cómo lo van a hacer, y ahí es lo que hablábamos en el bloque anterior. Una ley para construir centros penales. O sea, eso es llamativo que se esté emitiendo este tipo de normativas, y como decía también, y retomo lo que mencionaba, es aquí solo son dos cosas que pueden explicar la necesidad de esta ley. Uno, seguir alimentando la narrativa de la guerra contra las pandillas. ¿Ya? Ese es, si usted se fija, Ernesto, van a prorrogar el régimen de excepción, aprueban esta ley, entonces es mantener la narrativa vigente, mantenerla en el primer lugar del interés de la opinión pública, dejando de lado temas económicos que están afectando a la población. Se está dejando de lado eso, porque eso es lo que quiere posicionar el gobierno, el tema de la seguridad pública. Aquí voy a hilvanar un poco las preguntas, pero también hay que resolver el problema de la inseguridad. Dile a tu panelista, dice de Juan Diego. No, si es que yo no he dicho que no se resuelva. Un problema histórico que ha venido golpeando fuertemente la estructura económica de este país. Hay que resolver. Es el tema de la delincuencia. Sí, y esto no es de hoy, esto es de lo que histórico. Ha venido creciendo desde hace los últimos, 4 o 3 décadas. Sí, desde la época de los 80 que comenzó. Nadie está en contra de esto. El punto es que el gobierno ha estado engañando a la población durante casi 3 años, diciéndole que están más seguros. Ese es el punto, y no había un plan en realidad, y lo que hablábamos, ¿cómo de repente el gobierno tuvo la capacidad de detener a todos estos criminales? ¿Por qué no lo había hecho antes? ¿Qué lo detenía? ¿Por qué no lo había? ¿Cómo los detectaron? Milagrosamente los detectaron y lo fueron a sacar de donde estaban. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no estaban haciendo la labor que le corresponde al gobierno. Ese es el punto. Entonces, ¿hay que resolverlo? Sí, hay que resolverlo, pero como decimos, en la lógica de una política pública de seguridad del Estado, que no la tenemos, en el marco del respeto de la ley y respeto de la Constitución. Eso es lo único que se pide. O sea que tú eres consecuente de la crítica que otros sectores hacen al gobierno de que lo que ha pasado es producto de lo que ha fracasado el plan de control territorial. O sea, para ti no ha funcionado. Eso ha sido improvisado, eso no ha funcionado, porque si hubiese funcionado, no se hubiera dado esta alza de homicidios, y no tuviéramos a estos 16,000 reos, pandilleros, hasta ahora detenidos. Eso se hubiera detenido antes. Y todavía el gobierno acepta que hay 70,000 pandilleros que todavía están en las calles. Y entonces, ¿qué es lo que había hecho el plan de control territorial? ¿Qué había desarticulado en las comunidades? O sea, en las comunidades, al final, las pandillas eran las que estaban ahí controlando la vida de la gente. Eso es lo que estaba pasando. Y el gobierno seguía diciendo, no, eso no pasa. Entonces, el punto acá es, ¿se tiene que combatir la criminalidad? Sí, sin duda. Pero, insistimos, en el marco de políticas públicas para garantizarle la seguridad a la ciudadanía honesta. Porque ver, eso pero ¿no crees tú, y te voy a hacer esta pregunta porque también me corresponde un poco traer en retrospectiva los análisis que se han hecho desde el punto de vista casi socioeconómico de lo que tú estás diciendo, ¿no? En términos de que por qué una política pública. Pero ¿no será que han fallado las políticas públicas o no ha existido política pública para atender el problema? Porque el problema de la delincuencia no es de este gobierno. No, claro. Es de 3 décadas atrás. Claro, no. Esto Entonces, es si ha existido o no ha existido política pública, lo que tenemos hoy en día es un problema serio que atender y resolver. Es que no hay que echarle la responsabilidad a este gobierno de la situación social con la que encontró el país. Exacto. O sea, yo creo que ahí nadie está echándole la responsabilidad o no se le debería de poner. Porque si tú ves en retrospectiva lo que hemos tenido es, digamos, investigaciones que llevan a que han habido acuerdos entre estos grupos directivos y políticos. Es que se dice de lo mismo del actual gobierno. Ese es otro punto también que se suma, pero el tema es que si lo vemos en retrospectiva, política pública como que no ha habido, lo que ha habido como que son acuerdos. Ahí hemos visto imágenes con el billetal en la mesa tratando el tema. Si yo fumo durante 40 años,
yo voy a tener cáncer. Y ese cáncer me lo provocó estos 40 años de estar fumando, sin duda. Y eso es lo que pasa con el tema de la criminalidad. No se hizo en su momento nada para contenerla, para atender el fenómeno social de las pandillas. No se hizo nada. Y entonces esto fue una bola de nieve que creció. Entonces el gobierno actual, ¿con qué se encuentra? Con unas pandillas fortalecidas. O sea, como digo, Ernesto, no es de responsabilizar a este gobierno por la existencia de las pandillas y la situación de criminalidad. Pero sí se le puede responsabilizar de que en 3 años no ha atendido el fenómeno como debe de ser. Esa sí es responsabilidad del gobierno. Fíjate que aquí nos dice don Luis Segovia, gracias por sintonizarnos en los Estados Unidos, y dice: Ernesto, con mucho respeto a tu panelista, ¿cuál es la diferencia entre el sentir de la población general que ha visto con muy buenos ojos ahora la tranquilidad de sus colonias con este plan, a diferencia de la oposición que ejerce él y otras organizaciones? En primer lugar, al amigo, nosotros no somos oposición. No, a la medida, me dice, oponerse a las medidas. Sí, pero nosotros no es por oponernos a que la ciudadanía tenga un ambiente seguro, no es eso el punto. Lo que hemos objetado es la forma en que lo ha hecho el gobierno, nada más. No estamos objetando que se investigue y se lleve a juicio y se condene a un criminal. La forma en que lo están haciendo es nuestro señalamiento, nada más. Si el gobierno, desde que ingresó en 2019, hubiese establecido una política pública de persecución penal, de combate al delito, de persecución de la corrupción, si eso hubiese sido, y se hubiese seguido en el marco de la ley y la Constitución esa persecución del delito, yo creo que nadie estuviera en contra de lo que estuviera haciendo el gobierno, pero no lo han hecho. Y ese es el problema. Y como digo, y esto no tiene que perder de vista a la ciudadanía, el gobierno necesita un tema para seguir obteniendo réditos electorales. Lo fue la pandemia, el resultado es 2021, la elección, ahí está el resultado. Entonces el gobierno necesita un tema que, en primer lugar, opaque lo económico, que ese es el gran problema del país, las finanzas públicas que están complicadas, eso lo están queriendo hacer a un lado, y qué mejor tema el poner el terror en la mesa, que es el tema de las pandillas, y aprovecharse de eso para seguir ganando réditos electorales. Bueno, un aspecto importante que dejan claro es que las construcciones de nuevas cárceles tendrán como punto de requisito estar lejos de centros poblacionales, ¿verdad? Entonces eso es un punto bien importante porque ha sido uno de los grandes problemas que han tenido también muchos habitantes que han tenido los centros penales a la par, ¿verdad? Eso es positivo, solo lo que hay que atender, Ernesto, es quiénes van a ser los beneficiarios o las constructoras que van a beneficiarse de esta ley. Eso es lo que hay que ponerle atención. Bueno, ¿Quiénes van a construir eso? La ley exime de la ley LACAP, ¿verdad? Para conocerlo, porque va en un asocio privado. El gobierno va a decidir quién es el que... Sí. Entonces, a eso hay que ponerle atención. Ok, bueno, era importante conocer desde tu punto de vista, Eduardo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, conocer ese otro ángulo de tu análisis con relación a este estado de excepción, que por cierto, este 25 de abril finaliza. ¿Tú estás de acuerdo en la ampliación? Creería que no, ¿verdad? Por lo que me has dicho. De entrada, no. No estabas de acuerdo, mucho menos a la ampliación. Y aparte, Ernesto, solo brevemente, hay que ver si subsiste digamos, la causa para tomar un régimen de excepción. ¿Cuál era? Que yo no estoy de acuerdo con que esa era una causa válida, pero el alza de homicidio. ¿Subsiste esa causa para seguir con el régimen de excepción? Obviamente que no. Pero lo van a hacer, como digo, para seguir alimentando la narrativa de la guerra contra las pandillas. Bueno, entiendo que la bancada CIAN y también partidos que están cerca de ellos han sostenido que van a dar sus votos precisamente para prorrogar este régimen de excepción. Vamos a estar muy a la expectativa de todo esto. Dice otro amigo televidente, Ernesto, en Soyapango se respira otro clima de más seguridad. Esto gracias a la intervención que ha tenido el ejército, que ha logrado sacar de las casas a estos delincuentes que solo por las noches salían con tatuajes en sus caras. Dice. Bueno, ahí están las realidades de las cuales yo te comentaba.
Gracias por haberme acompañado. Te agradezco muchísimo, gracias, como Ernesto, siempre, Eduardo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, el ministro de Salud, conversamos sobre temas importantes relacionados con el COVID. Llevamos alrededor de 4 días ya sin reportes de fallecidos por la pandemia. Eso es bien importante. Vamos a analizar otros aspectos relacionados post lo que ha sido la Semana Santa. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Calidad certificada Top Tier. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias a Texaco con Tecron. Vámonos a conocer el reporte del tráfico a esta hora de la mañana. Nuevamente, gracias a usted por sintonizarnos. Si usted va en su automóvil y va con nuestra señal en Facebook o en nuestra aplicación, pues bienvenido nuevamente, gracias. Recuerde usted llenar su tanque y descubre que solo Texaco te da más kilometraje. Esto gracias a su aditivo limpiador Tecron. Ahí están imágenes que nos dan precisamente y nos ponen en perspectiva desde el sector de la avenida Jerusalén para que usted vea cómo está el tráfico a esta hora de la mañana por este importante sector o arteria que conecta con varias de nuestra ciudad capital. Recuerde también usted que este aditivo limpiador Tecron mantiene limpio su motor, brindando un mayor desempeño para su vehículo. Y si usted me pregunta, ¿ahorras en cada kilometraje? Por supuesto, lo hago solo con Texaco con Tecron. Calidad certificada Top Tier. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a la segunda parte del programa a conversar con el ministro de Salud, Francisco Alaví, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar varios temas, sobre todo también post a lo que ha sido la celebración de la Semana Santa, de la cual en su momento vimos una, imágenes de mucha aglomeración, de mucha afluencia, por un lado positivo, pero también siempre preguntándonos sobre las medidas de seguridad, el resultado que puede tener esto cuando se trata de ver aglomeraciones. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer poder estar siempre informando a la población. Definitivamente creo que estamos todavía en una situación importante de salud pública como es la pandemia de COVID-19, pero también en el día a día de lo que sucede en el país año con año, como es el periodo vacacional, que fue un momento para que toda la población pues pudiera disfrutar, tener un sano esparcimiento y por supuesto de esta manera también tener en la mente aquellos problemas de salud que siempre intervienen. Ok, vamos a hablar de otros temas que sí, sin duda alguna, ahí están. Ministro, fue positivo ver la presencia de centenares, de miles de personas en las playas, en los lugares, centros turísticos, pero también preocupante por otro lado. Sí, yo creo que es una combinación importante de varios aspectos que uno tiene que analizar y en la salud no solo el tema relacionado a una patología en particular es importante, sino que también tenemos que pensar en los efectos adversos o efectos, diría yo, posteriores al COVID-19, como es el tema de los aspectos de la salud mental y que son claves y fundamentales. Entonces creo que el poder tener esa oportunidad de estar en un país seguro, en un país que de alguna manera, gracias a todas las decisiones acertadas en el momento, haber cerrado el aeropuerto, haber tomado medidas de contención epidemiológica, haber hecho la búsqueda activa de nexos epidemiológicos, haber instaurado un plan sólido de atención al manejo de la pandemia, la creación del Hospital El Salvador, el hecho de tener un plan robusto de vacunación. Esos son puntos claves que permiten que ahora El Salvador sea un país mucho más seguro y eso lo dice la estadística, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, eso lo dicen bastantes de los países que registran a El Salvador como un país inexistente de riesgo relacionado a los viajes, si ustedes lo pueden evaluar, y definitivamente eso nos permite que en este periodo vacacional la población pudiera salir y disfrutar, la población pudiera tener ese esparcimiento que contribuye a la salud mental. Creo que no deja de ser preocupante el hecho en el contexto de la pandemia relacionado a la facilidad de transmisión que puede existir entre persona y persona. Y se pudo haber dado. Y se pudo haber dado, pero ojo, esto es clave y esto es importantísimo y hay que recalcarlo.
no es lo mismo la interacción entre persona a persona con 1000 contagios por día, ¿verdad?, a tener interacción entre persona a persona con menos de 12 contagios por día. Eso nos dice a nosotros los salvadoreños, bueno, es cierto, estamos en un periodo vacacional, ha habido una relación mucho más cercana, social, de interacción, como es el estar juntos en bastantes áreas turísticas, pero el nivel de contagio de la pandemia en este momento es un nivel bajo. Aún estando en contacto las personas, pues no pudieran de alguna manera exponencialmente crecer como hace un par de meses atrás. Veamos, voy a pedirle al equipo de producción si nos pueden poner la estadística, ¿verdad? Importante. Porque es importante que la miramos, porque quiero hacerle la siguiente pregunta, ahí está la estadística. Ahí tenemos el pico que tuvimos la vez pasada, ¿verdad? Que fue bastante preocupante, ¿sí? Y de ahí nos venimos hacia abajo. Es correcto. Esa elevación obedece a la variante de COVID-19 Omicron. Correcto. Okay. Luego de eso, nosotros observamos cómo hay una disminución sostenida, una disminución que llega incluso a reportar 12 casos confirmados por día. Justo en el periodo vacacional, el 9 de abril, teníamos 12 casos confirmados por día. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, estamos en una situación en la cual en este momento el COVID-19 no está generando interacción, no está generando en todo nuestro muestreo de tamizaje, no está generando casos confirmados o transmisión alta en el territorio. Esto es relacionado a la muestra que se toma de los tamizajes, como todos sabemos, porque no se trata de un tamizaje nacional, pero sí se trata de un tamizaje que tiene una representatividad fuerte, que ahora nos posiciona al país cerca de 2 millones de PCRs de tiempo real realizadas, que es un dato bastante fuerte e importante. Ahora, ¿qué es lo interesante de esa gráfica como lo veíamos? Lo interesante es que ha habido una disminución sostenida, ha habido una disminución posterior a una de las variantes más importantes, que en este caso es Omicron, y eso nos dice a nosotros, bueno, hemos ido saliendo de Delta, hemos ido saliendo de Omicron, estamos en un periodo... Veamos la gráfica, por favor. La importancia mayor es tener el conocimiento de la epidemiología internacional que nos pone en el principal foco a Omicron BA2, que es la subvariante, pero nos dice, bueno, este periodo de vacaciones, este momento, El Salvador está experimentando una disminución importante. Como ustedes pueden ver, creo que es clave el comprender esto para que podamos tener de alguna manera tranquilidad que en este periodo vacacional, si bien es cierto ha habido bastante interacción, pues estamos en uno de los momentos quizás el más bajo que se ha reportado en la cantidad de casos confirmados por día y que tiene relación, y esto es bien clave, con la cantidad de ingresos hospitalarios y de letalidades. Y es así que ya a la fecha tenemos más de 16 días sin tener letalidades a causa de COVID. Hace poco, bueno, durante el periodo vacacional tuvimos 4 días consecutivos sin tener letalidades a causa de esta letalidades es una muerte. Una muerte a causa de COVID. Para entenderlo mejor, digo eso, yo decía 4 días, no, pero es más entonces. Tenemos 4 días en consecutivo durante el periodo vacacional, pero en total, en lo que va de la pandemia, cerca de 17 días. Ahí está, el 19 de abril no registramos ningún deceso a causa del COVID, dice, te recordamos que realizar actividad física de forma regular contribuye a una buena salud. El día de ayer, nuevamente... Por eso hay que ir a correr, hay que hacer ejercicio. El día de ayer no tenemos letalidades, eso es un buen dato, ¿verdad? Eso se viene a sumar. Entonces, definitivamente creo que estamos en un periodo bastante importante, pero también en un periodo en que tenemos que tomar todas las medidas para que el sistema de salud esté preparado ante la posibilidad de llegar. Viene mi pregunta con referencia a la estadística. Por favor, póngame la estadística. Tenemos este pico que ya se explicó y esta descendencia. A raíz de toda esta aglomeración que tuvimos de salvadoreños en los centros turísticos, ¿puede variar, puede subir esto? Sí, definitivamente puede experimentar un cambio. No quiero ser apóstol de mal agüero esta mañana, pero primero Dios que no sea así, pero... Correcto, puede existir un cambio en la gráfica, definitivamente. Hay que tener un parámetro presente, y es que mencionábamos en su momento que una semana posterior también a las vacaciones se esperaba que en base a los modelos matemáticos tuviéramos un incremento de casos relacionados a BA2 o de alguna manera un incremento de casos relacionados a lo que está sucediendo a nivel internacional. Al momento no se ha observado una mayor tendencia de crecimiento, pero puede llegar a ser en este momento. Veamos ese cuadro de las variables que teníamos anteriormente, productor, para entender mejor lo que nos está explicando el ministro. Es este, ¿verdad? Es correcto. Esas son las variables. Esas son las variables que nosotros podemos tener.
Nosotros tenemos BA2, que es en este momento, bueno, tenemos Omicron, la Omicron podría decirse BA1, que es la original de la cepa, la que se ha identificado. Ya estamos haciendo los estudios. ¿Y por qué Omicron silenciosa, Lince? Es porque se ha demostrado que BA2 ha tenido de alguna manera menor detección a las pruebas de alguna manera, y 2, que es una enfermedad bastante asintomática, una enfermedad que puede estar positiva y que afecta sí a los grupos vulnerables, pero normalmente en aquella persona que no tiene factores de riesgo no hay una mayor situación adversa en el tema de salud. Entonces, estas son las variantes que hay o subvariantes que tenemos de Omicron. Se habla mucho de BA1.1 y se habla mucho de BA2, que son los que están a nivel internacional y que de alguna manera ha puesto a países como China y en países europeos en una situación bastante adversa de tomar medidas. Sin embargo, en El Salvador en este momento estamos bastante bien. Entonces, la población puede tener la tranquilidad de que se está preparado, se está con todo el abastecimiento de medicamentos, insumos para poder afrontar y, por supuesto, con el funcionamiento de este hospital El Salvador. Yo creo que hay que retomar un tema importante que la Organización Mundial de la Salud destacaba hace bastante tiempo. Los países deben tomar todas las medidas necesarias para poder preparar a su sistema de salud para poder abordar la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que los países pueden hacer? No pueden limitar la llegada de una variante o del COVID a sus territorios, pero pueden preparar el sistema de salud. Y en este momento, el sistema de salud del país está preparado para y al no haber tenido en nuestras fronteras, llámese aeropuerto, o sea, sí se tuvo control de... No, totalmente, y somos, déjame decirte, uno de los pocos 15 ¿no era amenazante países, el hecho de haber levantado las restricciones? Para nada. Porque no hubo de alguna manera para control. Nada. Uno de los pocos países, dentro de los 15 países que están siendo reconocidos por no tener de alguna manera esa alta incidencia o riesgo y que permiten no tener restricciones. Pero afuera sí está, ministro. O sea, si hay una amenaza afuera, si hay una situación afuera, es una amenaza para todo nosotros. Depende de la preparación que los países puedan tener para responder al COVID-19 y de la población que tenga el biológico para poder desarrollar esas defensas. Y esto es clave porque no podemos limitar la entrada de ninguna variante. No pudimos limitar la entrada del COVID. Todos los países van a estar expuestos. La diferencia entre un país y otro, al que le va a ir bien y al que le va a costar un poquito más, va a ser el nivel de preparación y de defensas que tengan con la inmunización, que El Salvador es uno de los más fuertes, y por supuesto el sistema de salud que pueda responder a la situación. Vi una portada en uno de los matutinos que decía: médicos alertan de posibles brotes de COVID tras Semana Santa normal. Sí pueden haber. Sí, pero vamos, y voy a retroceder un poco al ciclo del virus. ¿Cuánto se tarda el periodo de incubación del virus? De 7 a 14 días. Estamos hablando que un virus, para que pueda tener una interacción, debe pasar al menos, podemos ser un poco más cortos, entre 5 y 14 días. O sea, inminentemente la primera semana después de vacaciones sería poco la incidencia de elevación a raíz de la Semana Santa. A mediados de mayo podríamos estar viendo variables relacionado a la Semana Santa. Si Dios quiera que no, ¿verdad? Porque de nuevo, yo no quiero ¿Y de dónde creemos que esa teoría puede suceder? De que en este momento, el periodo vacacional, tuvimos 12 reportes de casos confirmados por día. ¿Eso qué quiere decir? La incidencia de la circulación o del contagio en el territorio es una incidencia baja. Entonces, eso nos dice, bueno, puede ser que no haya tanta circulación. Sin embargo, está la alerta internacional, bueno, o el parámetro básico de la circulación de la subvariante BA2, que tenemos varias semanas de estarlo mencionando, y que todavía para eso El Salvador pone a disposición, arriba de los 12 años, una cuarta dosis para la población, para estar lo más protegido posible, ¿verdad?, en este momento ante esta posibilidad de llegada de BA2. Bueno, mascarillas. Hay un dilema en el mundo, si seguirlas usando o no. Segundo, las clases presenciales en el país. Tercero, tema de dengue. Serán los que vamos a hablar después de esta pausa comercial. ¿Le parece, ministro? Correcto. Vamos a la pausa. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, nuevamente vámonos hasta las calles para saber cómo está el estado de la circulación vehicular, gracias a nuestros amigos de Econopar, que llegan a sus 50 años con los mejores repuestos de calidad mundial para que nuestros carros estén siempre, desde luego, activos y que puedan llegar a su destino y nosotros también podamos disfrutar de nuestros caminos. Veamos las imágenes. Ahí está, la rotonda del Monumento al Salvador del Mundo.
bañada por ese sol de la mañana, que es preciosa imagen, la que pone en perspectiva la conexión que tenemos para 4 importantes arterias de nuestra ciudad capital. Un buen referente, gracias a Econopars, a nuestros buenos amigos líderes en la venta de repuestos de calidad mundial. Recuerden, están cumpliendo 50 años, así es que felicitamos a Econopar por llegar a este gran logro, 50 años de existencia en el mercado. Así es que, amigos, ahí están esas imágenes, gracias a ellos. Recuerde, Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Vamos a continuar conversando con el ministro de Salud, Francisco Alaví, y precisamente del tema de las mascarillas. Hay un debate en los Estados Unidos, por cierto, también en Europa, España, por ejemplo, lo tiene, que hay ciertos segmentos de la población que están de acuerdo en continuar utilizando la mascarilla y otros no. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que me imagino que ya lo sabe, este dilema de si es obligatorio o no es obligatoria la mascarilla. Sí, yo creo que es también importante el comprender que la población de alguna manera no estaba acostumbrada a utilizar la mascarilla día a día. Realmente creo que solo se reservaba para momentos especiales de enfermedad, y creo que todos queremos llegar y pasar esta situación tan difícil del COVID-19, llegar a una situación bastante normal o bastante cercana a eso que estamos acostumbrados. Estados Unidos es uno de los que está tomando decisiones. El 18 de este mes, pues hay pues recomendación en algunas partes de Estados Unidos en las que se puede ir quitando el tema de la mascarilla como uso obligatorio. España es otro de ellos. Hay varios países a nivel internacional. Yo creo que es importante el hacer mención que esto debe ser un tema voluntario. Esto debe ser un tema en el cual se integren varios factores y parámetros. Lo más importante, el parámetro estadístico, epidemiológico de la situación del COVID en el territorio. En este momento es un poco lo que mencionábamos con las vacaciones. No hay una circulación activa. El país está bastante, de alguna manera, controlado en el tema de la pandemia. No tenemos letalidades o muertes. Estamos vacunados. Entonces, me puse la tercera, por cierto, para que ya no me reclame que no me le he puesto, ministro. Excelente. No, eso está bien, porque eleva los niveles y nos protege. Y a los 3 meses la cuarta, para que estemos lo más protegidos posible. Pero creo que esos parámetros son importantes para tomar en cuenta en el momento de tomar una decisión. Aquellos países que tengan la mayor protección o digamos el manejo integral en la pandemia, pues van a tener mejores resultados. ¿A qué quiero llegar? Definitivamente estamos observando cada día diferentes países y diferentes situaciones en las cuales la población va a ir dejando progresivamente de utilizar una mascarilla, y no es algo que esté fuera de la realidad o que de alguna manera esté mal, sino que tiene que tener una adecuada incidencia, una adecuada guía que vaya con parámetros estadísticos del control. ¿Es demasiado riesgoso o aventurado para la autoridad de nuestro país, a usted como ministro, decir ya no se utilice, ya no es indispensable de la mascarilla? Sí, yo creo que hay un periodo importante en el cual uno puede decir la mascarilla es un tema de uso obligatorio por la situación y el contexto epidemiológico. Por hoy sigue siendo obligatorio. Pero también tenemos un momento en el cual estadísticamente nos estamos diciendo los parámetros van mejorando, los parámetros van disminuyendo. Pero es discrecional también, ministro, porque fíjense que llego a un restaurante, todos entramos a un restaurante con la mascarilla, pero ya sentados estamos sin mascarilla. Correcto. Y estamos... Entonces, en este momento, yo creo que el parámetro ha cambiado y podemos darle a la población la tranquilidad que la situación del COVID-19 está controlada. Y partiendo de esto, pues el uso de la mascarilla es totalmente una situación muy voluntaria y muy particular que lo va a proteger a usted, y que definitivamente uno puede tomar la decisión relacionada al tema de la mascarilla, y esto va a ser lo cotidiano que vamos a ir observando a nivel internacional. Hemos visto países, ¿verdad?, en el tema de Estados Unidos, que varias empresas, transporte, aerolíneas, están tomando medidas en las cuales están de alguna manera apoyando o comprendiendo de parte de la población esta situación del uso de la mascarilla. Yo creo que cada día aquellos países que puedan tener la posibilidad, y esto es clave, aquellos países que puedan tener la posibilidad, como es el caso de El Salvador,
con menos de 12 contagios por día, días sin letalidad a causa del COVID, una estancia hospitalaria de pacientes de COVID-19, de menos de 30 pacientes ingresados por COVID-19, que definitivamente puedan ir de alguna manera teniendo esa decisión la población, pues de ese uso de la mascarilla cuando estime conveniente. Yo creo que eso es importante y es de resaltar y de felicitar a la población salvadoreña, porque cuando se tuvo que tomar las medidas, cuando se tuvo que conocer sobre el COVID y aprender sobre esta enfermedad, usar todas las medidas de bioprotección y, por supuesto, tomar todas las medidas de contención como habían sido las cuarentenas y los aislamientos, la población cumplió. Y esto nos trae datos objetivos, siendo uno de los mejores países en el manejo de la pandemia y con los menores efectos adversos a nivel internacional. Ministro, el tamizaje sigue. El tamizaje sigue. ¿Y cuánto da? En términos... Estamos súper bien. Es que el tamizaje nos da el valor de cuántos casos confirmados hay por día. Entonces, esos 12 casos confirmados por día y hay 0 casos. Salen del tamizaje. Pero no es que digamos que tenemos 0 casos. No tenemos 0 casos, pero 12 casos. A tener 1000 casos diarios, sí, claro, hay una diferencia importante. Me queda claro. Y es por eso que yo digo, este periodo vacacional fue uno de los periodos vacacionales donde hubo bastante, de alguna manera, convivio social, pero donde teníamos 12 casos reportados por día. Ministro, aquí tengo de nuevo muchos padres de familia. Ernesto, estamos pagando la misma cuota en los colegios privados y siguen nuestros hijos en línea, donde la calidad es pésima, no hay una efectividad en cuanto a los planes. Deberían ya, si estamos, como dice el ministro, bien curados los salvadoreños de COVID, ¿por qué no levantar ya esa restricción definitivamente? Totalmente, y comparto el comentario. Yo diría más bien, solo agregaría, más bien que curados, diría yo, protegidos ante el COVID-19. No, él dice curados, obviamente. Protegidos ante el COVID-19. Y yo creo que este dato es importante, y le voy a explicar por qué. Porque el Ministerio de Salud ha emitido una recomendación de que el tema de las clases es semipresencial y voluntario. ¿Eso qué quiere decir? O que es semipresencial, multimodal y voluntario. Eso está indicando que la población puede decidir si manda o no a su hijo al colegio. ¿Eso qué quiere decir? Los padres pueden tomar las acciones pertinentes, ¿verdad?, a través de las diferentes instituciones que están brindando los servicios educativos, de decirle, mire, yo quiero que mi hijo vaya a la clase o al colegio o a la universidad. No, así se está manejando. Es correcto, pero hay que retomar el comentario del televidente. Hay ciertas instituciones que no lo están haciendo. Hay ciertas instituciones que han seguido todas sus actividades de manera en línea o que han seguido todo de manera virtual, y hay padres de familia que lo comprenden. ¿Por qué es tan importante para nosotros que sea multimodal, semipresencial y que continúe con todas las recomendaciones que de un inicio se tomaron? Por una sencilla razón. Hay familias que han tenido un dolor inmenso al perder familiares, al perder varias personas en su núcleo a causa de esta enfermedad, y definitivamente pues la expectativa o la visión acerca de esta situación del COVID-19 es totalmente diferente. Hay familias que pues han tenido la bendición de no tener pérdidas o de no tener dolor a causa de esta enfermedad. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Definitivamente la recomendación es que pueda existir siempre esa parte voluntaria del padre de decidir mandar o no mandar. Ahora, eso no quiere decir que las diferentes instituciones le digan, miren, no, aquí solo es de manera virtual. Luz verde de ustedes no puede ser para decir, ya hoy en mayo vamos todos a la escuela todos los días. Yo creo que ya viene. Yo creo que definitivamente ya está ese aspecto, como le repito, o sea, desde un inicio el ministerio ha dado las pautas para que si los padres de familia quieren mandar a sus hijos al colegio, o si los hijos quieren llegar a la universidad a recibir sus clases de manera presencial, esto puede hacerlo. Y no debería de ser una situación que la institución de educación, digamos, el colegio, el kinder, la universidad, diga, no, es que el Ministerio de Salud no ha dado el aval para abrir las clases presenciales. Eso no es así. La recomendación es que los padres pueden decidir si es presencial o si es de alguna manera virtual. Eso definitivamente implica que las universidades tienen que abrir su funcionamiento, que los colegios tienen que tener la posibilidad de ofrecer de manera presencial todas estas actividades. Creo que ese tema
Es importante, es un tema que estamos de manera articulada trabajando con el Ministerio de Educación. Lo hemos platicado en muchas ocasiones con el ministro y con todos los equipos técnicos para que de esta manera la población pueda tener congruencia de lo que está sucediendo con la epidemiología en el país y con otras situaciones como ustedes lo mencionaban. Bueno, llego a un restaurante y todo sin mascarilla, llego a una actividad, pero en el colegio me dicen que no puedo asistir. Entonces creo que son puntos clave. Y los padres de familia ya andan para arriba y para abajo, los niños en los centros comerciales también. Sí, y hay datos importantes que tener en cuenta, vea, el tema presencial dentro de las clases con niños abajo de los 5 años, con niños que de alguna manera hasta está demostrado que utilizar una mascarilla puede tener situaciones difíciles. Adversas para también complicadas. Ministro, cierro el tema de salud con relación a este otro tema que tiene que ver con las secuelas del COVID. Para nadie es un secreto. Yo, por ejemplo, y perdona que me coloque por delante, que sea el primero, sabemos que hay secuelas que tienen que ver con estados, digamos, de ánimo, ansiedad, depresiones, y que creo que es un común denominador encontrarlo en la mayoría. ¿Qué se va a hacer con esto? ¿Qué se va a hacer? Voy a hacer una pausa un poco y hablemos del dengue. El dengue es otro problema que tenemos hoy en día. ¿Qué se está haciendo con el dengue? ¿Le parece? Vamos a la pausa, 7:47. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a aprovechar, sin duda alguna, hablar de este otro tema con el cual cierro el ciclo del análisis del COVID. ¿Qué se va a hacer con la secuela? Con todo el tema de las secuelas que ha dejado en muchos. Yo creo que eso es un tema importante que se está hablando a nivel internacional. Hay muchos planes de control y atenciones a salud mental relacionados al comprender la situación y al poder brindar la atención, terapia cognitiva para los pacientes que puedan estar experimentando situaciones de depresión grave, situaciones en las cuales hay muchos cuadros de ansiedad, ansiedad combinada con depresión, que yo creo que eso es importante, e incluso situaciones ya previas de trastornos psicológicos existentes que se están agudizando o que están de alguna manera profundizándose a causa de esta enfermedad. En ese sentido existe todo un equipo de terapia cognitiva, de terapia y de tratamiento psicológico que ha estado a disposición a lo largo de la red hospitalaria y también de instituciones de salud pública, en la cual usted puede comprender. Y le voy a explicar algo bien fundamental. Parte de la actividad o de las atenciones médicas que todo el personal debe brindar está contemplada el escuchar al paciente, el saber qué es lo que está atravesando el paciente para poder identificar una base existente de algún trastorno psiquiátrico, de algún trastorno psicológico o de afectación que pueda poner en riesgo la salud de esta persona. Y usted dirá, bueno, y ahora hasta son psicólogos. No, no es que sean psicólogos todo el personal médico, pero es nuestra obligación detectar una situación de depresión o de ansiedad y pues poder tomar las medidas pertinentes. Hay un tema importante de resaltar en este caso. Sabemos que en nuestro país ha sido también un tabú el tema de la depresión, el tema de la ansiedad, el tema de trastornos psiquiátricos que se ve. Bueno, es que usted le refiere a un paciente al psiquiatra y el paciente ya de entrada no quiere ir porque le da pena incluso decir que va al psiquiatra. Entonces es un tema que también tiene que ver mucho con el tabú de esta situación en nuestro territorio, pero que de alguna manera se está abordando integralmente para poder ofrecer estas atenciones a la población salvadoreña y que de alguna manera estos efectos post-COVID, pues... Hay programas de atención de salud mental para abocarse totalmente. En las unidades de salud. Y justo se lo mencionaba, en los hospitales, en las unidades de salud, hay áreas de atención a la salud mental, hay oficinas en las cuales pues se brinda ese tratamiento. Todos los hospitales tienen psicólogo, o la mayor parte de hospitales tienen psicólogo, un tratamiento psiquiátrico o algún tipo de intervención que está realizada a través del personal del trabajo social, con lo cual se puede identificar oportunamente y se da tratamiento. Los especialistas recomiendan mucho el ejercicio. Correcto. ¿Verdad? A mí en lo particular me han recomendado mucho el ejercicio. Y esto nos ayuda no solo al tema de salud mental, sino que también a las situaciones post-COVID relacionadas a la recuperación de la fisiología pulmonar. Entonces es una combinación bien interesante. Ok, ministro, el dengue es un problema que también ahí está. Y claro, el caso del COVID nos ha mantenido entretenidos, que nos hemos olvidado que año con año somos impactados precisamente por el dengue. ¿Cuál es el estado actual del dengue en el país?
una situación importante. El dengue forma parte de las arbovirosis que afectan año con año al país. Definitivamente hay algo que afecta bastante con el crecimiento de las arbovirosis y es las lluvias. Y más cuando las lluvias son alternas o intermitentes. Eso quiere decir que llueve un poquito, se para, y de repente al tiempo vuelve a llover, porque se generan acumulaciones y esto genera criaderos de zancudos. En ese sentido, identificamos un incremento de los casos sospechosos. Un incremento de los casos sospechosos en relación del año anterior, y se realizó pues nuevamente año con año. En los últimos 3 años se ha intensificado las campañas de atención e identificación de criaderos de zancudo y por supuesto destrucción y acciones antivectoriales integrales. Y esto nos permite poder tener un control antes de que una situación difícil de arbovirosis, de dengue, de zika, de chikungunya se pueda experimentar. Es así como iniciamos nuevamente una jornada a nivel de todo el territorio para abordar 122 municipios. Y dirá, bueno, ¿y de dónde salen esos 122 municipios? Salen de la identificación de los municipios con mayor positividad relacionada a los puntos donde se identifican larvas, zancudos en los diferentes estados. Entonces, ¿qué se decidió realizar? Una estrategia integral de control vectorial de 3 puntos claves. Número 1, acciones de identificación, acciones integrales contra el vector. Y esos son, usted llega casa por casa, hemos realizado contingentes de 500 personas. Bueno, no me dejará mentir, la población del lado de Apopa, la población del lado de Colón se ha dado cuenta cómo llega nuestro contingente, que son cerca de 500 personas a los diferentes puntos en los cuales van abordando casa por casa, muy similar a las medidas de cobertura masiva, para que de esta manera podamos primero identificar si hay pacientes febriles, le toman la temperatura, identificar si tenemos a alguien con fiebre, porque hay que descartar que se trate de una arbovirosis. Segundo, se toman medidas en las cuales se da promoción de la salud, se le explica, mire, tenemos que lavar en la pila, poner el abate, hacer las medidas de untadita de la lejía en los diferentes puntos de la pila o de los sitios donde se acumula agua. Se hace la verificación de los patios, identificamos dónde se está acumulando el agua y pues se toma la medida de destruir si existiese pues este vector. ¿Cómo hacemos? Andamos con lámpara verificando si en los puntos donde tiene acumulación de agua no hay larvas de este zancudo que puede transmitir el dengue, y al final pues se le da toda la recomendación con su abate, con la destrucción del criadero. Esas son acciones antivectoriales integrales. Segundo punto importante, una situación de fumigación o de esta campaña de control vectorial del adulto, y esto es cuando usted ve que están con la motobomba dando todo el tema de las diferentes sustancias para control, es enfocado al zancudo, pero al zancudo adulto. Entonces tenemos 2 acciones en este punto. Uno, el que es la fumigación casa por casa, que es el que usted ve que llegan con el contingente y que entran a su casa con la motobomba y realizan todo este esparcimiento de la sustancia que mata al zancudo adulto. Y 2, una jornada a nivel nacional que está a través de diferentes termonebulizadoras que de alguna manera pueden abordar mayor cantidad de viviendas a través de las camas de ciertos vehículos de transporte, como lo explica. Entonces, tenemos 2 aspectos, la que va casa por casa y la que llega a la comunidad, que aborda una gran cantidad de viviendas. Y un tercer punto importante, y este es de alguna manera reciente, que se ha implementado, innovador, que tratamos de poner a disposición. Una de las causas más importantes es que los criaderos de zancudos se dan donde la gente deposita o guarda desechos o pertenencias que ya no utiliza, chatarra. Entonces, uno de los puntos importantes es que se ha puesto a disposición con cada contingente un camión. Este camión sirve para que la población, cuando dice, bueno, va a venir el contingente de salud, yo ya no necesito estos metales, estas cajas, estas llantas, esto, usted lo pueda sacar. Y ellos se encargan de hacer la destrucción, le limpian la casa y sobre todo disminuimos la posibilidad de criaderos de zancudo. ¿Pero hay emergencia de casos? En este momento no hay. En este momento tenemos un incremento de los casos sospechosos, sin embargo la cantidad de casos confirmados, que ese es el dato importante, no se sostiene. ¿Y chikungunya, ministro? Chikungunya está... Chikungunya y Zika están totalmente controlados. La arbovirosis, donde se representó una situación de incremento de casos, es el dengue, pero definitivamente esperamos que con todas las acciones antivectoriales pues podamos tener una disminución de esta situación. Digo esto porque
No sé, he conocido de casos de personas que han fallecido precisamente por chikungunya, ¿no? Sí, totalmente. Años atrás. Años atrás. Y eso es importante mencionar, o sea, porque no hay que ver, como quien dice, no hay que ver de menos esto. No hay que ver de menos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para eso se toman todas las acciones que se están participando desde el Ministerio de Salud a través de otras también secretarías o ministerios, como es el tema de Protección Civil, como es el tema de las diferentes municipalidades, para poder tomar acciones que tengan el control. Dos cosas rapidito, ministro. Hay un programa de no más cataratas gracias a una fundación española, ¿no? Sí, totalmente. Mire, la semana del periodo vacacional el Ministerio de Salud no paró en su trabajo, no paró en ningún tipo. Las jornadas continuaron, las atenciones en los hospitales continuaron, y es importante el recalcar, la Fundación Elena Barraquer se hizo presente nuevamente. Logramos tener más de cerca de 500 pacientes operados de cataratas en el Hospital San Rafael. Toda la semana del periodo vacacional. No tienen ni idea de la felicidad de bastantes salvadoreños que pudieron recuperar su vista, pacientes que llegaban sin poder ver y salen de ahí con una sonrisa al poder recuperar su vista y al poder tener esa atención en el periodo vacacional. La mayoría estaba en su esparcimiento, pero había un sistema de salud trabajando por la población salvadoreña en conjunto con la Fundación Elena Barraquer, que nos devolvió la alegría a cerca de 500 pacientes nuevamente de poder tener ese sentido tan importante que es la vista. Ok, también a Classwing Internacional trabaja en 25 de los municipios de mayor riesgo del Triángulo Norte, apoyando precisamente con $42 millones a lo largo de 5 años de nuestro proyecto Audicius. Democratizaremos la salud mental en las comunidades más afectadas por la violencia. Qué bueno, ¿verdad? Apoyaremos más de 2.000 instituciones, incluidas escuelas. Qué bueno, eso es bien interesante. Cada día tenemos más ayuda, cada día se suman más, y también una buena noticia. En los próximos días esperamos también la llegada de otro equipo de urólogos especialistas de primer mundo para una jornada de procedimientos urológicos en el cual vamos a aplicar la tecnología de punta para poder ofrecer estos servicios y poder disminuir la mora quirúrgica urológica, que es otro de los puntos claves. Nuestra meta es hacer accesible, fácil y sobre todo en tiempo oportuno la salud de la población salvadoreña, y cada día que pasa el Ministerio de Salud tiene como meta mejorar y ayudarle a la población salvadoreña. Urológicas es riñones, próstata... Riñones, uréteres, uretra, próstata, el tema de la vejiga y todo este tipo de problemas complejos. Correcto. Gracias, ministro. Como siempre, un gusto conversar con usted. Un placer, y decirle a la población que tenga un feliz día y que sobre todo sigamos practicando todo lo que hemos aprendido ante las enfermedades de salud pública. Y era necesario tener, y agradezco a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de Casa Presidencial, porque habíamos solicitado la presencia suya para que nos actualizara con esos temas. Así que muchas gracias a ellos. Gracias, 8 de la mañana en punto, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.